Al Capone, el rey indiscutible del Chicago, de la era de la prohibición durante los 1920 y los primeros 1930. Transformó el crimen organizado de un asunto de callejones en una empresa nacional, convirtiéndose en el gángster más famoso de Estados Unidos. El ascenso de Capone fue impulsado por la sed del público por alcohol ilegal. Cultivó una imagen pública tipo Robin Hood, abriendo comedores populares para los pobres, mientras en secreto controlaba un vasto y violento imperio criminal construido sobre contrabando de licor y apuestas. Su organización, el Chicago Outfit, era conocida por su eficiencia implacable al eliminar rivales. El evento más infame fue la masacre del día de San Valentín de 1929, donde 7 miembros de una banda rival fueron alineados contra una pared y eliminados de forma sistemática. Mientras el público lo veía como intocable, el agente federal Elliot Ness y su equipo, conocidos como los Intocables, persiguieron a Capone sin descanso. Sin embargo, no serían sus actos violentos los que resultarían ser su caída. El núcleo de su poder era su inmenso ingreso no declarado. El gobierno federal cambió su enfoque de sus delitos violentos a sus finanzas. Un método brillante y menos directo de enjuiciamiento que cambiaría para siempre la lucha contra el crimen organizado. Capone nunca fue condenado por las muchas pérdidas de vida atribuidas a él. En cambio, el punto de giro fue su acusación por evasión de impuestos federales sobre la renta, un cargo que finalmente se sostuvo gracias a evidencia contable meticulosa. La consecuencia inmediata fue su condena en 1931. Fue sentenciado a 11 años en una prisión federal y terminó en la infame Alcatraz, donde su poder e influencia quedaron completamente neutralizados. Su salud se deterioró rápidamente en prisión por neurosífilis, una enfermedad que había contraído cuando era joven. Fue liberado después de cumplir casi 8 años, un hombre destruido con un deterioro cognitivo severo. Capone falleció por un evento cardíaco en su hogar en Florida en 1947, una sombra de lo que fue. Su legado es la creación del sindicato criminal moderno, altamente organizado, que trata la violencia como una herramienta de negocio. Demostró que el crimen organizado podía generar una fortuna que rivalizaba con corporaciones legítimas y obligó al gobierno de Estados Unidos a inventar nuevos métodos para combatirlo, estableciendo un plano para décadas de conflicto. Charles Lucky Luciano es ampliamente considerado el padre del crimen organizado moderno en Estados Unidos. Operando en la ciudad de Nueva York desde los 1920 hasta los 1940, fue un visionario que reestructuró la mafia en una organización nacional fluida y eficiente. Luciano llegó al poder durante la Guerra Castellamarese, una guerra sangrienta por territorio entre jefes sicilianos de la vieja escuela. Vio esas disputas del viejo mundo como malas para el negocio y creyó en una estructura más cooperativa y corporativa para el inframundo criminal. Después de orquestar la eliminación de los 2 principales jefes de la vieja guardia, el acto central de Luciano fue la abolición del título de jefe de jefes. En su lugar, estableció la comisión, una junta directiva de la mafia. Esta junta estaba compuesta por los jefes de las 5 familias de Nueva York y otros jefes importantes de todo el país. Fue diseñada para mediar disputas, aprobar emprendimientos conjuntos y regular actividades criminales, terminando de manera efectiva las caóticas guerras de bandas del pasado. Durante años, la comisión permitió que la mafia operara con una eficiencia y un secreto sin precedentes. Sin embargo, la operación de alto perfil de Luciano de redes de vicio atrajo la atención del ambicioso fiscal especial Thomas E. Dewey. El punto de giro llegó en 1936, cuando Dewey procesó con éxito a Luciano no por sus delitos más graves, sino por prostitución forzada, un cargo que muchos creían basado en evidencia endeble. Fue sentenciado a 30 a 50 años de prisión. El resultado directo de su encarcelamiento fue un vacío de poder. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos reclutó en secreto la ayuda de Luciano desde la prisión para asegurar los muelles de Nueva York contra sabotaje usando sus conexiones del inframundo. A cambio de su asistencia en tiempos de guerra, su sentencia fue conmutada en 1946. No fue liberado, sino deportado de vuelta a Italia, y se le prohibió permanentemente regresar a Estados Unidos. Luciano continuó ejerciendo influencia desde el extranjero, asistiendo a una cumbre de jefes estadounidenses en La Habana, Cuba, antes de ser obligado a volver a Italia. Falleció por un evento cardíaco en Nápoles en 1962. Su legado es la comisión en sí, una versión criminal de las Naciones Unidas que estabilizó la mafia estadounidense por más de medio siglo, permitiéndole volverse más poderosa y rentable que nunca. Carlo Gambino fue el opuesto del gángster llamativo.
Como jefe de la familia criminal Gambino desde 1957 hasta 1976, fue un estratega silencioso, discreto y despiadado que se convirtió en uno de los jefes más poderosos y respetados en la historia estadounidense. Gambino tomó el poder orquestando en 1957 la eliminación de su propio jefe, el notoriamente violento Albert Anastasia. El público lo conocía como un empresario tranquilo, pero en el inframundo esto fue una jugada de poder ejecutada a la perfección. A diferencia de jefes que se enfocaban en negocios de alto riesgo, la estrategia central de Gambino fue infiltrar industrias legítimas. Se enfocó en controlar la construcción, el transporte y el distrito de la confección usando corrupción sindical para construir un imperio enorme y de bajo perfil. Bajo su liderazgo, la familia Gambino se convirtió en la más poderosa de las 5 familias de Nueva York. Fue un maestro de la manipulación, enfrentando a sus rivales entre sí, mientras expandía su propia influencia y su inmensa riqueza. Era notoriamente tímido frente a la publicidad. Una lección que aprendió del desastroso encuentro de Apalachín, una cumbre de jefes que fue allanada por la policía poco después de que él tomara el poder. Entendió que el secreto de un reinado largo era mantenerse fuera de los titulares. Durante décadas, el FBI intentó construir un caso en su contra. A pesar de la vigilancia constante y numerosos intentos de procesarlo por crimen organizado, Gambino fue un experto en aislarse de los actos delictivos cometidos por sus subordinados. El momento clave en sus últimos años fue el ascenso de figuras más públicas como Joe Colombo, quien inició la Liga de Derechos Civiles italoamericana. Gambino despreciaba esa exposición, creyendo correctamente que traería atención no deseada de las autoridades. El resultado inmediato de su estrategia silenciosa fue su impresionante capacidad para evitar prisión. Fue detenido brevemente por desacato, pero nunca cumplió una condena importante por ninguno de los delitos graves de los que su familia fue responsable. Carlo Gambino logró lo que casi ningún otro gran jefe logró. Falleció por causas naturales, un evento cardíaco en su hogar en 1976, aún con pleno control de su imperio criminal. Su legado es el modelo Gambino de infiltración silenciosa y evitación de la publicidad. Fue tan efectivo que se convirtió en el objetivo principal de una nueva generación de agentes del FBI, decididos a desmantelar por fin la comisión que él controló con tanta habilidad. John Gotti, jefe de la familia criminal Gambino de 1985 a 1992, fue el polo opuesto de su predecesor, Carlo Gambino. Apodado por los medios como el Don Elegante, fue un jefe carismático, amante de la publicidad, que se convirtió en celebridad nacional. Gotti tomó el poder en un acto público audaz. Creyendo que su jefe, Paul Castellano, estaba desconectado y era débil, Gotti orquestó que lo eliminaran afuera de Sparks Steakhouse en Manhattan en 1985, una gran violación del protocolo mafioso. El público quedó fascinado con la seguridad de Gotti. Era apuesto, usaba trajes caros y presidía un club social en Little Italy. Entonces, se volvió un héroe popular para algunos, desafiando abiertamente al gobierno y cultivando una imagen de celebridad. Su estrategia central era intimidar testigos y ganar casos en la corte. Fue absuelto en 3 juicios de alto perfil en los 1980, ganándose un segundo apodo, el Don de Teflón, porque ningún cargo se le pegaba. Sin embargo, su amor por los reflectores y su tendencia a hablar demasiado lo destruyeron. El FBI colocó micrófonos en sus clubes y apartamentos, grabando pacientemente miles de horas de conversaciones, esperando que él se incriminara. El punto de giro fue la lealtad de su subjefe, Salvatore Sammy de Bull Gravano. Después de ser arrestado junto a Gotti y escuchar una grabación de Gotti despreciándolo, Gravano decidió cooperar con el gobierno. La consecuencia rápida fue brutal para Gotti. El testimonio de Gravano fue la traición definitiva, aportando un relato interno de la participación directa de Gotti en múltiples delitos, incluyendo la coordinación de la eliminación de Castellano. El Don de Teflón fue hallado culpable de extorsión y 5 cargos relacionados con homicidio, y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. John Gotti falleció en prisión por cáncer de garganta en 2002. Su reinado de alto perfil marcó el fin de una era para la mafia estadounidense, demostrando que la atención mediática era una carga mortal en la era moderna. Su desprecio por el secreto y su estatus de celebridad dieron a fiscales como Rudy Giuliani el apoyo público que necesitaban para usar nuevas leyes RICO y desmantelar la comisión que él alguna vez lideró. Frank Lucas fue un nuevo tipo de jefe criminal que rompió la dominación de la mafia en el Nueva York de los 1970. Como operador independiente de Harlem, construyó una empresa criminal masiva, eliminando intermediarios y obteniendo sustancias ilícitas directamente del sudeste asiático.
Lucas aprendió el oficio como chofer y mano derecha del legendario gángster de Harlem Bumpy Johnson. Tras la muerte de Johnson, Lucas vio la oportunidad de romper con la tradición y construir su propia organización independiente de la mafia italiana. Su innovación central fue una cadena de suministro directa. Estableció conexiones en Tailandia y usó contactos militares para transportar una sustancia extremadamente pura directamente a Estados Unidos, a menudo rumoreada como escondida en ataúdes de soldados estadounidenses caídos. Esto le permitió vender un producto de mayor calidad, que marcó como Blue Magic, a un precio más bajo que sus competidores. Su operación fue tan eficiente y rentable que incluso la mafia se vio obligada a comprarle. Lucas vivió con lujo, usando de forma famosa un abrigo de chinchilla de $100,000 en una pelea de campeonato. Fue esa exhibición pública la que atrajo la atención de un detective decidido de Nueva Jersey llamado Richie Roberts. Roberts armó una fuerza especial que comenzó a desmantelar sistemáticamente la red de Lucas. Se enfocaron en su rastro financiero y convirtieron a miembros clave en informantes, cerrando la red poco a poco. En 1975, todo cambió cuando las autoridades descubrieron una enorme reserva de efectivo en su residencia. Con evidencia abrumadora, Lucas fue condenado y sentenciado a 70 años de prisión. El resultado inmediato de su sentencia fue su decisión de ayudar a las autoridades. Para reducirla, Lucas entregó información que llevó a condenas de más de 100 policías corruptos y otras figuras. Fue liberado después de solo 5 años bajo custodia. Su historia fue inmortalizada en el libro y la película American Gangster, convirtiéndolo en una figura legendaria de ingenio criminal. Frank Lucas falleció en 2019. Su legado es el de un empresario brillante y despiadado que rompió el monopolio de la mafia, mostrando un nuevo modelo de organización internacional verticalmente integrada para tráfico ilícito. Vito Genovese fue un jefe astuto y despiadado que escaló hasta la cima de lo que se convertiría en la familia criminal Genovese. Operando desde los 1930 hasta los 1950, su carrera fue definida por ambición, traición y sed de poder absoluto. Genovese fue un asociado temprano de Lucky Luciano y un jugador clave en la guerra castellamarese. Mientras ayudó a Luciano a establecer la comisión, en secreto deseaba ser el jefe de jefes, el título que Luciano había abolido. Un hecho menos conocido es que Genovese huyó a Italia en 1937 para evitar un cargo criminal serio. Durante la Segunda Guerra Mundial, irónicamente, se convirtió en intérprete para el ejército de Estados Unidos, mientras al mismo tiempo dirigía un gran mercado negro. Finalmente, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos, pero fue absuelto después de que un testigo clave fuera intimidado. Luego puso su mira en tomar control de la familia, que estaba dirigida por el bien conectado Frank Costello. El evento central de su ascenso fue el intento de sacar a Costello. En 1957, Genovese ordenó a un joven Vincent Gigante atacar a Costello. El intento no tuvo éxito, pero el mensaje fue claro, y Costello quedó lo bastante intimidado como para retirarse, entregando el poder a Genovese. Para consolidar su nuevo estatus, Genovese convocó una gran cumbre de jefes en Apalachín, Nueva York. En 1957, la reunión fue un desastre porque la policía estatal notó la flota de autos de lujo y allanó el lugar. La consecuencia inmediata fue una catástrofe de imagen pública para la mafia, exponiendo la existencia de un sindicato nacional que el FBI había negado por mucho tiempo, y atrayendo una atención sin precedentes de autoridades y medios. El punto de quiebre llegó cuando Genovese fue condenado por cargos de sustancias ilícitas en 1959, una trampa supuestamente orquestada por jefes rivales Meyer Lansky y Carlo Gambino. En prisión, ordenó una eliminación contra un recluso, Joe Valachi. Temiendo por su vida, Valachi se convirtió en el primer miembro importante en romper el código de silencio y testificar ante el Congreso, exponiendo el funcionamiento interno de Cosa Nostra. Genovese falleció en prisión por un evento cardíaco en 1969. Su legado es paradójico. Su ambición implacable lo ayudó a tomar el poder, pero su arrogancia llevó al desastre de Apalachín y a las audiencias de Valachi, dos eventos que dañaron gravemente el secreto y la seguridad de la organización que él quería controlar. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.